Whitaker, especialista en negocios internacionales, brindando tips y consejos para emprendedores y compartiendo experiencias de éxitos y fracasos como guía para tus proyectos. Belén, ¿estás ahí? Ahora sí, muy buenos días, feliz viernes, de vuelta. Bueno, gracias por la presentación, me encanta. El tema que tenemos para hoy, vamos a hablar un poquito de medidas y de un proyecto que presentaron una Cámara de Comercio Exterior que tiene que ver con bajar las retenciones a las exportaciones. ¿Qué es lo que está pasando? La balanza comercial hoy argentina está en déficit, no hay dólares básicamente, y la única forma de atraer dólares al país, tenés dos formas, una es con inversiones extranjeras y otra es con las exportaciones. Entonces, una de las trabas que encuentran los exportadores hoy son las retenciones. Hoy las retenciones están vigentes, si bien se han, a partir de diciembre del año pasado, con el nuevo gobierno, cambiaron un poquito, igual siguen afectando a la economía nacional. Si hablamos de retenciones, hoy la soja, por ejemplo, paga un 20% y después otros productos pagan entre el 5 y el 12%. ¿Cómo funciona esto? A productos de mayor valor agregado, por ejemplo, mermeladas, confituras y demás, se paga menor derecho de exportación, alrededor de un 5%. Por ejemplo, productos semi-elaborados, por ejemplo, un cuero tratado o lana lavada o algo así, esos sí pagarían un 12%, ¿sí? Pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Los exportadores se siguen quejando y dicen que esto no alienta a que puedan exportar o que puedan competir con precios internacionales a igual escala que otros países. Y vamos a analizar un poquito qué pasa en otros países y el porqué de este proyecto. Yo, en lo personal, espero que este proyecto salga, porque la verdad que creo que sería súper útil, pero bueno, vamos a ir detallando un poquito más. El año pasado, los derechos de exportación representaban el 9.5% de la economía argentina, o sea, parecería ser que no impactaba tanto porque había un gran volumen de operaciones, tanto de Expo como de Impo, y la economía estaba al auge, o mucho mayor activa que ahora. Hoy, con el ritmo de la pandemia, que cambió un poquito, cambió el mundo, cambió la forma de comprar, la gente a veces no puede ir a trabajar por estar enferma o porque no se puede, entonces la verdad que producir se hace más difícil y cada costo pesa. Si vamos a analizar cuáles son los países que hoy tienen vigente los derechos de exportación, se van a sorprender, ¿sí? La Argentina integra la lista junto a Islas Salomón, Rusia, Costa de Marfil, Kazajistán, Guinea, Bielorrusia, Palau, Afganistán, Bahamas, Uzbekistán, Tanzania y Papúa. Esos son los únicos países en el mundo donde hoy se abona el derecho de exportación. Brasil, nuestro país hermano, eximió el derecho de exportación hace 30 años y no lo volvió a poner, ¿sí? Eso es un poco el contexto en el que se basa el proyecto de sacar el derecho de exportación. Muchos dicen, sí, bueno, pero se cobra el reintegro, sí. En otros países del mundo cobran un reintegro, que es un beneficio a la exportación, pero ese reintegro a veces lo que hace es suplantar el IVA que se pagó en todas las compras nacionales para producir, ¿no? Como ese IVA vos no lo podés exportar, no lo podés trasladar afuera, entonces te dan como un reintegro que a veces suplanta ese IVA o esos impuestos internos que pagaste. En algunas provincias pagas ingresos brutos, en otras no, ¿sí? Pero bueno, según este contexto y este parámetro, sigue siendo injusto y tóxico, así lo titularon en el proyecto. Esto salió en la noticia de iProfesional en el día de ayer, y se debatió mucho entre varios grupos de comercio exterior. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el contexto? Una forma sería empezar a habilitar las zonas francas. ¿Qué son las zonas francas? Para ponerlos en contexto, las zonas francas son territorios dentro del territorio nacional donde se aplica una legislación distinta. Todos los países tienen zona franca, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa en Argentina?
En Argentina, las zonas francas son un espacio que están cerca del mar, cerca de los puertos, donde la mercadería puede llegar ahí, y hoy la legislación solo permite importar y fraccionar mercadería. En otros países del mundo, en las zonas francas, se pueden instalar fábricas y producir ahí y exportar o importar desde ahí. En Argentina eso no está permitido. Ajá. ¿Sí? ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque, por ejemplo, acá Argentina está un paso atrás de Uruguay, de Paraguay, de Costa Rica, que en esos países las zonas francas son súper amplias, son como 5 veces la de Argentina, y ahí se instalaron un montón de fábricas y lo que hacen es transformar la materia prima. Por ejemplo, ingresa una materia prima y como ingresa a una zona franca ya no paga IVA, no paga impuestos. Al estar la empresa ubicada en una zona franca, hay un montón de impuestos menos que se pagan. O sea, hay un subsidio para la luz, para el gas y para todo para producir. ¿Sí? Estás hablando entonces, no pagas IVA, tenés subsidio para tus bienes de producción, podés importar sin pagar un derecho de exportación, transformar la mercadería y exportar. O sea que realmente tenés un montón de beneficios y tu producto elaborado en una zona franca es mucho más competitivo que elaborado dentro del territorio nacional, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué es lo que se está pidiendo en Argentina ya hace más de, si no me equivoco, 5 o 6 años? Yo participé en varios debates donde Argentina necesita modificar esta legislación y poner en actividad las zonas francas. Las zonas francas solo parecen ser galpones de importación, nada más. Claro. Y la verdad que necesitamos darle esa vuelta de rosca para que se pueda producir a un costo más competitivo y podamos competir. O sea, la verdad que la salida de las exportaciones tiene que venir por ahí, de una mano y de un desarrollo nacional, de una política de Estado, pero mirando a largo plazo. Hoy, decir exporten más porque exporten más, la verdad que se hace inviable. O sea, tenemos una matriz productiva que todavía alienta a cosechar, alienta a producir bienes con poco valor agregado. Y la verdad que es cada vez más la gente que me pregunta, quiero exportar, tengo un lote de arvejas, tengo un lote de calabazas, tengo un lote de, ¿no? Y mi consejo siempre es lo contrario, es, bueno, ok, agarra las arvejas, ¿por qué no las vendes congeladas? ¿O no las vendes deshidratadas? ¿O no las vendes en sopa? O sea, agregale valor a tu producto. Si no vas a seguir siendo un competidor y un productor de precio. O sea, hoy el que fabrica bienes sin valor agregado, te vas al mercado de los commodities y ahí te metes en una guerra de precios. Ahí se le compra a veces al más barato. O sea, a todos a nivel oferta se le compra al más barato. Por ahí, si alguien tiene una diferenciación de que ese producto, por ejemplo, esa arveja es orgánica o tiene algún certificado, bueno, puede ser que se le pague un poquito más. Pero si no, es una guerra completamente de precios, ¿no? Si estás de acuerdo, te podemos hacer algunas preguntas. Acá lo tengo a Luis, que está queriendo... No quería interrumpirte, entonces me preguntaba y yo le digo, sí, ahora lo intervenimos. Por favor, está en la gatera, Luis, dale. Yo de acá siento tu necesidad, Luis, intrínseca. Sé que estamos al nivel de Papúa Guinea, ¿viste? ¿Querés que te repita solamente los países que pagan hoy derecho de exportación? No, por favor. Ya costó contener la risa la primera vez. Sale con una molotov, si no, del estudio. No, obviamente que coincido, Belén, con lo que estás diciendo, en el sentido de que es imprescindible agregarle valor a un producto. Ahí, aparte, dejás de, si bien competís con el precio, se hace un poco más subjetivo, porque claro, no es lo mismo, digamos, el valor marca ya tiene otro valor. Si no es lo mismo comprar un dulce de leche de Argentina que un dulce de leche de otro lugar. Entonces mandar el envase listo. Marcas. Sí, te escucho. Sí, no, ahí juegan varias marcas, ¿no? Primero la marca país, desde el cual se ha elaborado, y la marca que se ha creado de ese producto, ¿no? Arcor, la que sea, sin hacer publicidad a nadie, ¿no? Juega la marca que se ha creado, que ahí también estás invirtiendo en difusión de redes, en creación de marcas, en logotipos, en imágenes,
Y entonces entras en otra competencia, digamos, en otro segmento de competencia. Sí, bueno, al respecto, es loco lo de las retenciones a las exportaciones, la razón de por qué cobrarle al que te está generando el ingreso de divisas, una cosa Sí, extraña. no tiene sentido. Si fueran las importaciones desde un lugar de incentivar ciertas producciones o de una cuestión más proteccionista, eh, hasta en algún punto podría ser entendible, pero a la gente que exporta, la verdad, no tiene ningún sentido desde ningún lugar, porque justamente si querés una mayor cantidad de divisas, lo que tienes que hacer es fomentar la competencia en estas empresas o en estas personas que tienen posibilidad de producir, porque van a entrar más divisas por cantidad de ventas y su precio es competitivo. En cambio, con esto les restringís la posibilidad de competencia y de por sí ya salen con una base que van a vender menos por los costos que tienen. Claro, sí, sí, sí. Ahí a mí me pasan dos cosas, ¿no? Una, o sea, estoy en desacuerdo del derecho de exportación, pero estoy a favor de que se exporten productos con mayor valor agregado. Entonces, hoy, por ejemplo, la soja paga el 20%, que esto lo remarco, que es un montón, es una barbaridad, y, por ejemplo, un producto súper elaborado paga un 5%, ¿no? Entonces, no sé cómo se podría hacer a nivel impositivo, pero que se deje de pagar los derechos, pero que se aliente de alguna forma, yo creo que quizás con más reintegro, o no sé, capaz que Luis vos tenés algún otro mecanismo impositivo que se pueda seguir fomentando esta exportación de valor agregado. Hoy los servicios también pagan derecho de exportación, no sé si lo sabían. Sí, es increíble. Esto empezó sí. el gobierno de Macri, claro. Sí. Nunca, los servicios siempre estuvieron eximidos, y a partir del gobierno anterior se grabaron y bueno, quedaron, ¿no? Se grabaron. Así que Pensar nada, que Sí. las empresas de servicios están casi a la par de lo que es la exportación del agro, hoy por hoy en volumen Exacto. de dinero, porque no tienen costo Sí. aparte. Digamos, sería como a lo que deberíamos apuntar, pero grabarlos es tremendo. Claro, Sí, exactamente. Porque ellos igual Sí, pagan de hecho, local, se invierten en claro, recursos, en maquinaria, en tecnología, en o sea, la inversión personal, es todo. Exacto, sí, en súper personal calificado. son fuentes de trabajo y personal calificado. Una cosa inclusive también que no existe, y esto lo sé de primera mano por alguien conocido, es que, por ejemplo, el derecho de exportación a servicios no está discriminado en grandes productores de servicios o pequeños productores. Por ejemplo, a una conocida le cobraron un impuesto, o sea, terminó perdiendo plata porque hizo una nota, es periodista, hizo una nota a un diario de afuera, le pagaron en dólares y en todo este mecanismo de exportación de servicios, reintegros, de todo lo que le cobraron, casi termina debiendo plata. O sea, terminó sucediendo esto, ¿no? Porque el aporte de ella era muy mínimo, eran creo que $100, por decirte, y entre todo lo que terminaba pagando y tenía que deducir de todo eso, terminó siendo muy, muy negativo. O sea, no le convenía ni siquiera escribir para afuera, cuando agarrás y decís, eso realmente puede darle otra fisionomía a los productos y a los servicios que se hacen en el país. Justamente venimos a hablar de eso, ¿no? Del tema de los satélites, ¿no? Y para unirlo un poco con eso, es una contradicción, ¿no? Fomentar cierta actividad por un lado y por el otro restringir totalmente al grabar todas estas actividades. Claro, sí, sí, exactamente. Y acá voy a hacer una diferenciación, esto que vos decías, acá en Argentina se paga derecho de exportación por servicios y todos pagan lo mismo. En Chile, por Claro. ejemplo, lo que hicieron fue ponerle posición arancelaria a los servicios, ¿no? Todo se clasificó, el que vende, por ejemplo, una página web, el que vende un servicio periodístico, el que vende servicios, por ejemplo, de coaching, que ahí entraría yo, servicios de consultoría, servicios, todo tiene una posición arancelaria, y por posición arancelaria se paga distinto derecho de exportación, ¿sí? Y se graba, pero la verdad que ahí son mínimos. Así que bueno, Argentina la verdad que tiene mucho para hacer. Yo espero que este informe salga, se implemente, porque si no, la verdad que se hace insostenible mantenerse, ¿no? Algo van a tener que hacer desde el gobierno nacional, seguramente una reforma en distintos sectores, ¿no? No tanto, no solamente en lo laboral, sino también en lo tributario, porque la verdad es que bajo este contexto, si lo que están necesitando, donde en un contexto donde siempre están hablando de la escasez de dólares, de que la gente va a sacar dólares
para tenerlo de ahorro y sacarlo del sistema financiero, necesitan captarlos de alguna manera, y esta creo que sería una forma, buscando alguna especie de modificación a las restricciones por este tipo. Y las restricciones que obviamente toda la vida tuvieron en Argentina, y no hace mucho tiempo atrás, grandes peleas como la 125, que a veces pienso en esto, ¿no? Tiene que ver mucho con lo ideológico también el tema de restricciones, y depende del sector. Pero bueno, creo que... Mira, yo te voy a dar una opinión respecto a este tema puntual, que es la reforma tributaria, ¿no? Sí. Vos arrancás el 2021 con un déficit fiscal de 7 puntos sobre el PBI. Pensá que en el gobierno de Mauricio Macri el déficit fiscal era 3.5. O sea, estás en el doble. Y la reforma, entonces, o licuás gasto estatal, o sea, bajás costos del Estado. Que no sabemos si va a suceder, y no lo creo. En este contexto es muy difícil, porque es lo que vas a tener que llamarle, por este modelo keynesiano, que no comparto, pero vas a tener que apretar el pie en el acelerador del gasto estatal para poder motorizar un poco la economía desde el punto de vista de la inversión pública, con lo cual no vas a poder por ese lado bajar el gasto estatal. Entonces la otra que te queda es apuntar a la reforma tributaria bajo un esquema en el cual la carga de impuestos sea más alta. Esa es la única salida que tenés bajo este modelo digamos, para poder reducir el déficit fiscal. Y si vos decís, bueno, no voy a aumentar los impuestos y que continúen igual, y no sé, no hago reforma, la otra que te queda es emitir billete y se lo trasladás con la inflación a los sectores más pobres. O sea que es o aumentar los impuestos sobre por ahí aquellos que tienen una posibilidad, una capacidad de tributar mayor, o no lo haces y dejás que la gente pague, los más pobres paguen con la inflación, o bajás el costo del Estado. Si el costo del Estado no va a bajar, no vas a querer que la gente caiga todavía en un nivel de pobreza más grande del que estamos, con lo cual lo único que te queda es aumentar la carga tributaria para aquellos que en teoría tienen mayor capacidad contributiva, que la escala del mínimo no imponible cada vez está bajando más. O sea, está entrando más gente a tributar ganancias. Se está achatando. Se está achatando, y está pasando este fenómeno que por la inflación sube el costo de vida, y tenés entre que pagás ganancias, claro, ¿no?, y que sos pobre, tenés una brecha que hoy está en menos de un 30%, ¿no? Cuando no tiene sentido, o sea, que es la inflación más de la inflación de un año en Argentina. Es decir, vos de un año en otro, estando en la escala máxima de pago, podés pasar a ser pobre el año siguiente si no te aumentaran el sueldo, por ejemplo. Entonces, desde ahí es muy complicado tener esos desequilibrios macroeconómicos. Acá, como algo que venimos hablando siempre con Luis en el programa, acá no tendría que apuntarse a cobrarle más a menos gente, sino a cobrarle menos a más personas. Claro. Exactamente. Y así vos amplías la base sobre la cual podés cobrar, y de este sentido vas a recaudar más. De hecho, muchos de los países que tomaron medidas de desregulación en algunos campos terminaron cobrando más por todos los beneficios que termina generando la reactivación de la actividad, más que por el impuesto que la disminuye. Es toda una cuestión de visión. El año que viene lanzamos lista, compañeros. Más allá de lo que vos decías, de una cuestión ideológica, hoy por hoy con la pandemia tenés que ser práctico. Y las banderas, tenerlas en el discurso, y cuando tengas que gobernar, hacer las cosas para que esto salga adelante. Si seguimos así, vamos a ir muy mal realmente. Bueno, igualmente no es un año que te permita demasiado movimiento grandilocuente, demasiado margen. Creo que el concepto que adoptó el gobierno es aguantar, y su carta más fuerte fue la gran negociación, entre comillas. Ese es de la deuda. el bastión ganador, porque eso te permite bajar los intereses hasta el gobierno que viene prácticamente.